Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Dice así la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4 versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, está hablando el apóstol Pablo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, que siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La segunda carta a los Corintios es una maravillosa defensa del ministerio, del trabajo y del compromiso con Dios que escribe Pablo. Y por eso hemos extractado esta parte, que no vamos a poder analizar en todo su detalle, pero sí en algunas partes fundamentales para lo que estamos hablando. Cuando el Señor Jesucristo comenzaba el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, definió a sus discípulos. Y los definió diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y él definió allí algunas cosas que son fundamentales para el que sigue al Señor. En primer lugar, dice que el que sigue al Señor tiene que tener una vida que alumbre, y que alumbre a todos los que están en la casa, y que no tiene que ocultarse, porque dice una ciudad es como una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Nadie dice toma una luz y la pone debajo del almud, es como un balde de madera con el que se medían los áridos, no la ponen debajo de eso, sino que la pone sobre el candelero, alta, porque tiene que alumbrar a todos los que están en la casa, tienen que impactar la vida de otros. Esta es la misión del cristiano, impactar con su vida la vida de los demás. Nosotros vivimos impactados por imágenes y por palabras. Usted sale de su casa cada día. Antes de salir de su casa a lo mejor escuchó la radio, vio el diario, miró un noticiero de televisión, ya lo empezó a impactar los avisos, los anuncios, la propaganda, la publicidad, no la propaganda sino la publicidad, a veces hay propaganda también, pero la publicidad, todo esto lo está impactando. ¿Cuántas veces apela a nosotros? Diariamente se calcula que entre 3.000 y 5.000 estímulos se reciben de publicidad cada día. Es decir, que usted no se da cuenta, pero están apelando. Nuestros abuelos no hablaban de anuncios comerciales. No decían ni anuncios ni avisos. Ellos usaban otra palabra.
Y algunos de los que peinan muchas canas recordarán esa palabra. Ellos decían el reclame. Reclame. ¿Por qué? Porque creo que es mucho más exacta que decir aviso o anuncio, porque eso está reclamando la atención. Entonces llegaban el viejito y decía, en aquel momento era joven, y decía, vi el reclame de tal cosa. Había visto el anuncio. Pero qué acertada, yo pensaba qué acertada esa palabra, porque realmente cada uno de los avisos comerciales y todo esto está reclamando algo de nosotros, que reaccionemos. Ahora, si son entre 3.000 y 5.000, nosotros no reaccionamos a todos. ¿Y por qué no reaccionamos? Porque nos ponemos una coraza, porque sabemos que las palabras son palabras, que los avisos son avisos, que estamos saturados de todo esto. Si queremos transmitir a Jesucristo usando únicamente palabras y nada más que palabras, ese mensaje es muy difícil que impacte en la vida del otro, porque se suma a las muchas palabras y a los muchos reclames que tiene. Recordemos la frase de McLuhan con quien hablamos el primer domingo, el medio es el mensaje, el medio es el mensaje. Es decir, el que lo está llevando, si tenemos un mensaje, el medio somos nosotros. Entonces, no es solamente el mensaje lo que nosotros decimos. Y esto es lo que está explicando el apóstol Pablo en este capítulo. Dice, miren, nosotros hemos trabajado con toda honestidad, hemos trabajado con toda corrección. En alguna forma le estuvimos mostrando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos predicamos a nosotros mismos, estamos predicando lo que Dios hizo en nosotros. Por eso hablamos nosotros de cristianos radiantes, de cristianos que realmente alumbren a su alrededor. El apóstol Pablo habla aquí de integridad, habla de honestidad, habla de entrega, habla de compromiso. Y al finalizar eso es cuando dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere hacer él? Él nos hace notar algo muy importante, que todas las virtudes que él está mostrando, su honestidad, su corrección, su entrega, todo eso que ellos ven, no surge de su educación, ni surge de su cultura, ni de su disciplina personal, ni de su filosofía de vida. Que todo eso surge de algo que Dios hizo dentro de él en su vida. Es decir, la obra que Dios había hecho en su corazón. Y entonces él dice, mire, lo que ustedes ven es un siervo de Jesucristo. Es un siervo de Jesucristo. Nosotros lo servimos a ustedes por amor al Señor. Y lo que ven no surge de ese entorno que nosotros tenemos, sino que surge justamente de lo que Dios hizo en nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Romanos, en el capítulo 15, él dice, yo no osaría, fíjense la palabra que usa, no osaría, no tendría la audacia de hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, con palabras y con obras. Él está diciendo, hablo de lo que Cristo hizo dentro mío, con palabras, pero con obras. Está diciendo que la vida y las palabras van unidas, y que la vida impacta mucho más que las palabras. Dios hizo una obra en él, y valiéndose de las palabras, él explicaba, pero valiéndose de la vida, él mostraba. Estas dos cosas tienen siempre que ir unidas en la vida cristiana. Para explicarnos qué es lo que sucedió en nosotros, él apela a un hecho que aparece en Génesis primero. Él dice, Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. ¿Por qué Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó? Porque todo lo que había hecho, y esto lo repite Génesis, estaba bien hecho, era bueno en gran manera. Por lo tanto, cuando la obra está terminada y está bien hecha, yo puedo descansar. Quiere decir que la creación tiene un equilibrio que Dios le ha dado, que es un equilibrio perfecto. ¿Cómo empezó la creación? La creación comenzó cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y detrás de eso, después se fueron creando todas las cosas. Y todo lo que surgió de esa primera manifestación, sea la luz y fue la luz, y todas las demás cosas, eran buenas en gran manera. Pero el pecado entró. La libertad, el hombre usó mal su libertad y entró el mal en la tierra
y creó el desorden, y el mal envenenó a la humanidad. Y entonces afectó al hombre, afectó a la sociedad y afectó a la creación también, porque hoy nosotros tenemos un problema ecológico porque ni siquiera respetamos la creación de Dios. Y en vez de usarla racionalmente, para nuestra bendición, la explotamos para sacar las ganancias extra que la creación nos puede dar. Y fíjese, la maldad del hombre es tan grande. En el norte se están matando indígenas, si usted lo ve permanentemente. ¿Y por qué se los está matando? Porque se los quiere sacar de esas tierras, porque esas tierras quieren ser explotadas por grandes empresas. Entonces, como no los pueden sacar de la tierra que ancestralmente tienen, porque ellos son los primeros habitantes de ese lugar y deben ser respetados, entonces se los margina, se los persigue, se los mata, porque en alguna forma hay que explotar eso, hay que explotarlo. El pecado entró por un hombre y afectó a toda la humanidad, a toda la sociedad. Ahora Pablo dice, cuando nosotros llegamos a Cristo por la fe y entregamos nuestra vida a Él, ¿qué es lo que pasa? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora aparece una nueva creación. Es decir, es como si Dios empezara la creación de vuelta. ¿Recuerdan cuando hablamos de bautismo que decíamos que los bautisterios eran octogonales? Todos los bautisterios, los de Rávena, los de Florencia, todos eran octogonales. Eran octogonales y armados de acuerdo a la concepción que se tenía en la época para que fuera simbólico. ¿Por qué? Porque en 7 días Dios creó el mundo, pero el que entra aquí para bautizarse ha recibido una nueva creación el 8º día, y por eso eran 8 las paredes. Es decir, se hablaba de una nueva creación, de una nueva vida en Cristo Jesús. Esto que estoy diciendo es algo que va a afirmar el apóstol Pablo un poco más adelante en este mismo libro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted me habrá escuchado repetir muchas veces este versículo y cambiarle una palabra. Yo digo, de modo que si alguno está en Cristo, es un nuevo ser, es una nueva creación. ¿Por qué? Porque la palabra criatura ha perdido el sentido que tiene. ¿Qué es para usted una criatura? Decimos, es una criatura, es un niño. Pero la palabra criatura realmente significa lo que fue creado por Dios. Y la palabra que utiliza Pablo en el original es la palabra creación. Es una nueva creación. Ahora, es correcta la traducción criatura. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado el sentido de la palabra. Criatura es lo que Dios ha creado. Si alguno está en Cristo, ha sido recreado, por así decirlo, por Dios, ha sido creado por Dios, es una nueva criatura, es un nuevo ser, es una nueva creación. Y esto, usted lo va a ver confirmado en todo el Nuevo Testamento. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Porque en Cristo Jesús, le escribe Pablo a los Gálatas, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y el objetivo de esta nueva creación, ¿cuál es? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Quiere decir que Dios hace una obra en nuestro corazón cuando nos acercamos a Él, y la luz de Dios alumbra para que eso se manifieste hacia afuera. ¿Y cómo se va a manifestar? En el obrar, en la forma en que nos conducimos, en la forma en que nos manejamos. El Dios que dijo sea la luz al principio, ha dicho sea la luz en nuestra vida. Y si la luz de Dios ha iluminado nuestra vida, esa luz tiene que salir afuera. Y tal vez la explicación más acabada de todo esto está en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Es decir, que Cristo está en nosotros para llevar adelante esta obra de ministerio, este trabajo del Señor. Tiene que manifestarse el Cristo que está dentro nuestro, en nuestros corazones. Tiene que manifestarse, tiene que verse. Tiene que verse. Nadie puede tener una luz y ponerla debajo del almud. Tiene que verse, y tiene que verse en nuestra vida. Usted y yo somos de Cristo, hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos a Cristo en nuestra vida. Si Cristo está en nosotros, entonces tenemos que mostrarlo. Entonces tiene que verse, entonces tiene que brillar nuestra vida, porque por eso somos cristianos. Ahora, él muestra aquí inmediatamente una contradicción. Y el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro, ha hablado de la luz de la nueva creación de Cristo en nosotros. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los orientales acostumbraban guardar sus joyas, las perlas, las monedas de oro, en ollas de barro. Y todavía si usted lee alguno de los cuentos infantiles antiguos, va a encontrar con que encontraron una olla de barro llena de monedas de oro. No es que el autor del cuento usara de literatura, simplemente que está narrando lo que se hacía en aquel momento. Que en las ollas de barro se ponía eso. Usted sabe lo que es una hucha. Una hucha. Con H, hucha. Una alcancía, muy bien, una alcancía, pero era la alcancía de barro, Era la alcancía redonda de barro donde se guardaban las cosas adentro, que después se transformó en el chanchito, ¿te acuerdas? Donde se ponían las monedas adentro, pero realmente lo primero era la hucha, y la hucha era un recipiente de barro cerrado que tenía hendiduras donde la gente ponía el tesoro adentro. Era la costumbre en ese momento. Algunas versiones traducen esto como puchero, porque el puchero realmente, la palabra puchero es también olla de barro al principio. Después la cambiamos, ¿no es cierto? Es una olla de barro donde se guardan esas cosas. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, la gente sabía lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que en un envase vil, porque el envase de barro era lo más barato, lo más común, lo menos costoso, tenía oro dentro, tenía el valor dentro. La palabra de Dios dice que el tesoro que recibimos de Dios, que tiene que irradiarse a través de nosotros, está puesto en un vaso de barro. ¿Y quién es el vaso de barro? Usted y yo somos el vaso de barro. Usted y yo somos el vaso de barro. El hombre en su totalidad. No pensemos solamente en el cuerpo, porque a veces remitiéndonos a Génesis decimos el hombre fue hecho, es verdad, fue hecho del barro de la tierra, del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Pero acá lo que se está diciendo, se habla del hombre en su totalidad. El hombre en su totalidad es barro, pertenece a la tierra, no ha perdido el valor intrínseco que tenía a causa del pecado. Y muchas veces esa naturaleza humana nuestra, que está allí presente, es la que impide que la luz salga al exterior. ¿Por qué? Porque se contrapone la tendencia humana contra lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y esta es la realidad nuestra, que el tesoro más preciado, que es la luz de Dios en Jesucristo puesta dentro de nosotros, está en el recipiente más ordinario. El recipiente más ordinario. Y el problema del cristiano es que el vaso de barro muchas veces oculta la gloria de Dios. Y de lo que hemos hablado en los domingos anteriores es justamente de esa barrera, de ese barro que impide que Dios se manifieste en nosotros. Hemos tratado de esa barrera. Cuando el hombre vive infantilmente su vida, cuando lo manejan los caprichos, cuando lo manejan las pasiones, cuando lo manejan las envidias, cuando la persona está sometida por estas cosas y estas cosas empiezan a manejar su vida. Todo esto impide que Cristo se vea en él.
Cuando el barro se supera únicamente cuando dejamos aquello que es de niño. Por eso el apóstol dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y es una de las cosas que tenemos que sacar, es sacar la niñería. Hermanos, si en tu vida hay infantilismos, hay caprichos, hay pasiones, hay envidias, hay orgullos o lo que sea, todo esto impide que se vea Jesucristo. Impide que se vea Jesucristo. El barro, las barreras, decíamos el domingo pasado, las barreras son las ostentaciones, por ejemplo, las vanidades que se exhiben hacia afuera. Ese es el vaso de barro. Las jactancias es el vaso de barro. Los orgullos, como el rico de la parábola, mostrar la púrpura y el lino fino, y el que está luciendo la púrpura y el lino fino no está luciendo a Jesucristo, está luciendo la púrpura y el lino fino. Y el que está haciendo banquetes para mostrar lo que es, no está mostrando a Jesucristo, está tratando de mostrar sus logros personales. Todo esto es el vaso de barro. Entonces recojamos lo que hemos hablado los 2 domingos anteriores. Todas esas cosas que hemos hablado son el vaso de barro que está impidiendo que Cristo se vea, que Cristo se manifieste en nosotros. Y cuando pasa eso, entonces aparecen los primeros síntomas. Y el primer síntoma que vimos en el rico de la parábola que vimos el domingo pasado es que tenía al prójimo necesitado en la puerta, pero no lo veía. Y lo conocía, sabía hasta el nombre, pero no lo veía. Porque había perdido sensibilidad frente a la necesidad ajena. Había perdido sensibilidad frente al sufrimiento del otro. Y esto es lo que pasa con el vaso de barro. Cuando dejamos que el barro actúe, perdemos sensibilidad. Perdemos sensibilidad frente a la realidad, perdemos sensibilidad frente a la corrupción, perdemos sensibilidad frente al mal. Un cristiano no puede tolerar ninguna de estas cosas. Hubo una frase que se hizo famosa desde hace años en nuestro país, ¿no? Usted la habrá escuchado desde hace, por lo menos hace 30 años que la vengo escuchando. Roban pero hacen. ¿Lo escuchó esa frase? Bueno, esto es de total inmoralidad, total inmoralidad. Porque usted está admitiendo el mal, está admitiendo el pecado, está admitiendo la corrupción. Y un cristiano no puede nunca admitir la corrupción, nunca puede admitir el pecado, porque estamos para denunciar el pecado, no para permitirlo. Es decir que aquello que dice el apóstol Pablo, no podemos hacer males para que vengan bienes. Entonces estas son las cosas que se empiezan a meter en nuestra vida y van transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y llega un momento que Cristo deja de verse en nosotros. Somos cristianos y Cristo está en nosotros, pero no se ve. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve el barro, se ve la debilidad, se ve la imperfección, se ve la flaqueza, se ve la fragilidad, se ven las fallas. Todo eso sí se ve, pero lo que no se ve es a Jesucristo. Entonces hablamos de Jesucristo. Porque decimos, pero dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto es verdad. Entonces hablo de Jesucristo. Y la gente me mira a mí. Y dice, este hombre débil, imperfecto, frágil, con fallas, orgulloso, vanidoso, ostentoso, ¿me viene a hablar de Jesucristo? Escuche el mensaje, pero no lo ve. No lo ve ¿dónde? No lo ve en la persona. Nuestra prédica cae en el vacío cuando no mostramos a Jesucristo. Recuerde esto, hermano. Nuestra prédica cae en el vacío cuando no mostramos en Jesucristo. Dios, que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones, en el suyo y en el mío. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Fíjese que el mismo que dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, es el mismo que va a decir, vosotros sois la luz del mundo. Porque viene para hacer una obra en nosotros, que nos transforme, como dice la carta a los Efesios, en luminares el mundo. Jesús añadió esto, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Este es el deseo del Señor para con nosotros. Tiene que verse la obra del Señor en mi obrar, en mi conducta. Como dice el apóstol en la carta a los romanos, yo prediqué a los gentiles en palabras y en obras.
en palabras y en obras. No solamente les dije, les mostré a Jesucristo. Les mostré a Jesucristo. Y se los mostré por mi conducta, por mi forma de ser. Tiene que verse en mi obrar, en mi conducta, en mi forma de ser. La luz tiene que alumbrar a los que están en la casa, en primer lugar. A los que están en la casa, en primer lugar. Cuidado, el primer ministerio que usted tiene es en su casa. En su casa. Ahí es donde hay que empezar a alumbrar. Ahí es donde hay que llegar con la luz de Jesucristo a los que están dentro de nuestra casa. A todos los que están en la casa. Y después es la ciudad que se asienta sobre el monte, empieza a verse hacia afuera. Pero Jesús hace una advertencia. Él dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lo dijo Jesús en el sermón que aparece en el Evangelio de Lucas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo ninguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Mis hermanos, la vida cristiana tiene que irradiar a Jesucristo. No es una cuestión de palabras, no es una cuestión de ideas, es una cuestión vivencial. La fe no es una idea, es una transformación de vida. No son ideas que uno afirma que son así. Muchos creen que si creen de determinada forma, entonces ya todo está bien. Como si el Señor no fuera a tomar un examen de teología. Si mi teología está bien, está todo bien. No, su teología puede estar muy bien. Pero lo que Dios está mirando es la vida. Él dijo, por su fruto los conoceréis, no por su teología los conoceréis. Y el problema que hay en este momento en la iglesia del Señor es justamente eso, que muchos creen que por su teología los conoceréis. Y entonces no hay fruto ni hay obra. Y entonces la chiquilinada, la ostentación, la frivolidad, la vanidad, el orgullo crece, pero con buena teología. ¿Para qué sirve? Tiene que haber vidas realmente transformadas. La vida cristiana tiene que irradiar a Jesucristo. La fe tiene que encarnarse en la vida. Es el tema que vamos a tratar el domingo que viene, si Dios quiere, terminando esto. Ser cristiano es mostrar a Cristo. ¿Qué es lo que los demás ven en mi vida? Esta es la pregunta que te dejo. ¿Qué es lo que los demás ven en mi vida? Y esto es lo que cada uno de nosotros tiene que analizar personalmente delante del Señor. No te conformes con tener una buena teología. ¿Qué es lo que los demás ven en mi vida? Porque saben, nadie ha llegado a Cristo convencido por una buena teología, sino ha visto a Cristo en ese que habla, en ese que transmite. Y ahí es donde está la gran falla de la fe cristiana en este momento, en que muchas veces la fe no se encarna en la vida. Les dejo la pregunta que vengo dejando cada domingo. ¿Qué es lo que los demás ven en mi vida? Esto es lo que tenemos que contestar. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay.
Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.